Hola, bienvenidos exploradores de enigmas. Los invito a que aborden esta nave que los transportará en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, trataré el tema respecto de ciertos enigmas o ciertos enigmáticos individuos que supuestamente nadie sabe que existen. Muy pocos los han visto y menos que menos escuchado. Unos seres que se mueven tras cortinas transparentes y aunque se los pueda ver, resultan casi imposibles de mirar. Estos seres invisibles, para muchos, no tienen nombres que se los puedan identificar, no dejan huellas de sus presencias, no se encuentran dentro del sistema, dentro de ese sistema que se halla a la vista de todos y que casi todos conocen, porque estos seres, que a veces suelen vestir de negro, son importantes partes de un todo mucho mayor e integrantes de un suprasistema, o mejor dicho, de un metasistema que va más allá del mundo ficticio que domina a muchas mentes de hoy en día. Estos seres que constantemente se encuentran luchando contra las poderosas fuerzas oscuras que provienen desde fuera de la Tierra, también permanecen luchando con las tiranas fuerzas que pulsan desde el interior de ella. Estos seres, encargados de luchar contra todos los adversarios provenientes de lo extraterreno y que además combaten a todos los adversarios de lo intraterreno, son los enigmáticos hombres de negros. Más allá de las películas de Hollywood al respecto de los hombres de negro, existen multitudes de hipótesis que los señalan como una organización que depende de las agencias de seguridad de los estados en los países en que se encuentran trabajando y que sus incumbencias principales son la de contactar a toda persona que dice tener pruebas o ha visto a seres extraterrestres, o contactar a toda persona que constantemente se encuentre viendo hacia el afuera, hacia las estrellas, afirmando por medio de diferentes tipos de evidencias, creíbles o no, y no con pruebas, de que los extraterrestres nos visitan y desde hace muchos años ya. Cuando estos seres aparentemente humanos, aparentemente mortales, aparentemente visibles, aparentemente inexistentes, hacen un acercamiento con quien tenga evidencias o bien pruebas de un contacto con las fuerzas extraterrenas, no dudan ni un minuto en utilizar su impronta muy bien definida para intentar de que aquellas personas sumidas en un mar de aparentes pruebas y que no van más allá de las meras conjeturas y evidencias, se olviden de su postura, dejen la búsqueda externa a un lado y se concentren solamente en una especie de elocuencia interna, hasta tal punto de ser ávidos del silencio. Y ese silencio es justamente lo que necesitan los hombres de negro, con el objetivo de encubrir toda actividad extraña que provenga fuera de la Tierra. Pero, ¿cómo hacen estos hombres de negro para que las personas a las que contactan se olviden de sus propósitos extraterrenos? Pues, según cuentan ciertas historias, ellos lo resuelven muy fácil y rápido, y que es por medio de un destello de luz proveniente de un artefacto similar a una pequeña linterna metálica, y que siempre extraen por medio de sus manos derechas y desde el interior de sus negros atuendos. Artefacto este que con su luz logra impregnar las retinas de los ojos de esos humanos, luz que luego accede a sus estados mentales inconscientes para borrar la información relacionada con todos aquellos contactos, aquellas evidencias o aquellas pruebas con que ciertas personas cuentan respecto de las fuerzas de lo extraterreno. Todo intento de parte de la humanidad de esclarecer o continuar con el tema de lo extraterreno, de lo extraterrestre,
es pasible de que estos hombres de negro se aparezcan portando una luz enceguecedora, el silencio y una verdad que es propuesta con fuerza y con voluntad. Se dice también que cuando se aparecen, siempre lo hacen de a tres, ya que así trabajan y el por qué lo hacen así no se encuentra muy en claro, pero según algunos contactados por estos hombres de negro, contactados estos que no quieren revelar su identidad, el que se presenten de a tres los hace mucho más poderosos que de a uno, debido a que esas especies de dones que ellos poseerían se potencian con la sabiduría que porta el que lleva el aparato para borrar la memoria, el neuralizador, como lo dicen en las películas, con ese flash de una poderosa y penetrante luz. El segundo hombre de negro es el que se encargaría de emplear la fuerza si es necesario, debido a que muchas personas no aceptan el ofrecimiento de los llamados MIBs o Men in Blacks, como se lo dice en inglés, y que es el abandonar la búsqueda externa. Y el tercer hombre de negro es el que se encargaría de que toda la operación parezca como si nunca hubiera sucedido nada, como si esos tres hombres de negro nunca hubieran pasado por un cierto lugar, dejándolo tan limpio y bello como sea posible, de manera tal de que los habitantes de la zona elegida perciban todo a su alrededor como se encontraba antes de sus visitas. Como lo expresé anteriormente, ellos no pertenecen a ningún servicio secreto de ninguna nación del mundo, pero se especula que sí pertenecen a una fuerza secreta que lucha contra el avance de personas que intentan desvelar la existencia de las fuerzas extraterrenas o extraterrestres, sean estas fuerzas hostiles o no, y que se encuentran ocultas en nuestro planeta. Un periodista norteamericano llamado James Mosley del Southern News publicó lo siguiente respecto de los hombres de negro. Según la información que nos ha llegado de fuente fidedigna, durante los últimos meses, los investigadores principales, así como los testigos ordinarios de los ovnis de todo el país, están siendo sometidos a una serie de increíbles y complejos actos de terror. Entre algunos se citan actos de silenciamiento, con relativo éxito, por parte de misteriosos seres que usualmente van vestidos de negro, llamadas telefónicas o cartas fantásticas y amenazadoras, la aparición de automóviles con placas de matrícula inexplicable o sin placa alguna, que han seguido a ciertos estudiosos de ovnis en el curso de su trabajo, así como otros hechos inverosímiles que dudamos en publicar. Por otro lado, en el libro Los verdaderos hombres de negro, escrito por el ufólogo de renombre mundial Fabio Serpa, personaje muy interesante al que, cuando yo era niño, tuve la oportunidad de ir a ver y escuchar personalmente en un cine de mi ciudad, escribió lo siguiente luego de una exhaustiva investigación respecto del posible origen contemporáneo de los hombres de negro, y que, por supuesto, solo extraje algunos puntos. Los hombres de negro podrían ser agentes de la CIA norteamericana para desprestigiar a los ufólogos, un grupo de científicos que intentan explorar el impacto social de sus descubrimientos antes de proyectarlos hacia la sociedad, una organización de psicólogos de carácter nacional e internacional que están realizando una estadística sobre el encuentro con alienígenas, una comisión nombrada por el Pentágono para saber sobre los ovnis, convenio internacional de la organización ufóloga para prestigiar sus puntos de vista ante la opinión pública, experiencias de naves o aviones secretos con el propósito de inducir al gran público y a los testigos de esos vuelos a que crean que se trata de aparatos de procedencia extraterrestre, una comisión patrocinada por la UNESCO para sondear a la opinión pública en torno al mito de los ovnis,
un consejo mundial integrado por supercerebros para dominar al mundo. Para ciertos políticos, la utopía extraterrestre puede servir como un vehículo para publicitarse. Una secta cósmica que encuadra los mejores cerebros de la Tierra. Países capitalistas y militaristas que intentan provocar un clima psicológico de terror, justificando la producción masiva de material bélico. Un poderoso grupo financiero que brinda ideas de un planeta imaginario para que sean copiadas por terrestres y fomentar de ese modo sus propios proyectos. Un consejo de alquimistas en lucha con entidades comerciales. Extraterrestres que encubren sus verdaderos fines. La NASA norteamericana para comprobar posibles reacciones frente a una hipotética invasión extraterrestre. Propaganda religiosa encubierta. Productores de cine y televisión que lanzan publicidades para difundir una película basada en un imaginario planeta o de ciencia ficción. Periodistas inteligentes que, asesorados por científicos, pretenden desarrollar una serie sensacionalista de artículos basándose en un rumor previamente creados por ellos mismos. Pero más allá de las especulaciones al respecto, es de importancia el tener en cuenta que estos hombres de negro se encuentran distribuidos universalmente y basan sus tareas en conjuntos de a 3 personas. Siempre van de a 3, en cualquier lugar del planeta en donde esta gran organización tenga sus especies de sedes. 3 son los hombres de negro que persiguen a los buscadores de lo extraterreno, de lo extraterrestre. Jamás operan de a 1 o de a 2, siempre de a 3. Recuerden que son el que porta el saber y la luz que borra las mentes obnubiladas por lo extraterreno, con el neuralizador, el que emplea la fuerza y la inteligencia, bien direccionadas a que el operativo ocultación salga lo mejor posible, y por último, el que procura que cuando finalizan esas implacables visitas, todo quede tan embellecido como estaba antes de sus venidas. Pero es necesario aclarar una cosa, y que cuando no están vestidos de negro, a simple vista, estos seres podrían verse como usted o como yo, es decir, como humanos normales, pero con una importante diferencia descomunal a la hora del llamado a la acción, y que es la inteligencia y su capacidad de ejecución eficiente de las tareas cuando el deber llama. No los ves, pero están. Las cosas pasan, pero nadie sabe por qué. Lo externo y extremo se vuelve interno y previsorio. El cielo se vuelve la tierra y la tierra se vuelve el propio cielo, debido a que no hay mayor fracaso que el pasarse la vida buscando a los extraterrenos, cuando los intraterrenos somos los que merecemos mirarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Por ello, a veces, lo que da la impresión de ser casualidades propias del destino, incierto y azaroso de la humanidad, no son más que causalidades llevadas a cabo y conocidas por unos pocos que desde sus innegables anonimatos persiguen a los enigmas de otros mundos. En el libro de Enoch, al contar este profeta sus viajes hacia otros mundos, en donde encontró a ciertos seres maravillosos, seres que le transmitieron su sabiduría para que sea repartida entre los hombres, entre la humanidad toda, en su libro Enoch expresa lo siguiente: cuando Enoch había hablado con la gente, el Señor envió oscuridad a la tierra, y hubo oscuridad, y cubrió a los que estaban con Enoch, y lo llevaron a los más altos cielos, donde está el Señor, y lo recibió y lo sentó ante su rostro, y la oscuridad desapareció de la tierra, y la luz brilló de nuevo. Y la gente vio y no entendió cómo había sido llevado Enoch, y glorificaron al Señor. Y encontraron un rollo en el cual había sido trazado
el invisible Dios. Y todos se fueron a sus hogares, y Enoc caminó con Dios, y no estaba, porque Dios se lo llevó. Y de este texto de Enoc, que habla del invisible Dios, y bastante velado por cierto, aunque fácilmente traducible por muchos, muestra la otra cara de Dios, que es el oscuro que no tiene nombre, que opera en lo negro, como la luz se refleja en lo blanco y en lo positivo. Y como para recordarnos qué es el libro de Enoc, o Enoch con H al comienzo, personaje este que fue el padre de Matusalén y nada más y nada menos que el abuelo de Moisés. Recuerden, Enoc, que fue llevado por Dios hacia el cielo en un carro de fuego. ¿Alusión a ciertos extraterrestres ancestrales? No lo sé. De todos modos, el libro de Enoc es un libro intertestamentario, escrito alrededor del siglo III a.C. y que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero no es aceptado como canónico por las demás iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la propia Biblioteca del Vaticano, en los papiros Chester Beatty, y que además figura en la Biblia griega. Los judíos etíopes lo incluyen en la Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales que lo excluyen. En definitiva, y retornando a nuestro tiempo, son numerosos los hechos relacionados con los hombres de negro a lo largo de la historia de la humanidad, y que no nos toca analizar aquí hoy, pero sí, por lo menos, quiénes son y cómo operan. Y lo recomendable aquí, para darnos cuenta, o bien para despertarnos a la luz de la conciencia de manera tal de poder percibir a estos seres vestidos de negro, es tratar de desprendernos de algo muy pesado y carcelario, y que es el miedo. Al librarnos del miedo, nuestros ojos se abrirán de par en par, y lo que antes percibíamos como brumosas imágenes detrás de cortinas transparentes, ahora podremos ver lo que realmente se ocultaba a plena vista. Podremos llegar a mirar a los hombres de negro. Por otro lado, nos debemos hacer la siguiente pregunta: ¿de qué manera son reclutados los hombres de negro? Ya que si existen y por toda la faz de la tierra, de alguna manera tendrán que hacerse pasar por simples seres humanos, además de también por ultrapoderosos seres que se ocupan de ocultar o de disminuir la actividad extraterrenal a las miradas de esta humanidad un tanto dormida, ¿no? Pues se especula que dicha organización secreta, denominada los Hombres de Negro, tendrían una especial forma de reclutamiento, de los que serían sus agentes invisibles y sin nombres, cuyo sistema, además de intrincadas pruebas de valor y de voluntad, aquella recolección de hombres probos podría llegar a ser a través de los conocidos y enigmáticos panfletos que portan un código QR más una figura de una mariposa monarca, o también lo que aparentaría ser una figura de una gran polilla, dibujadas con un conjunto muy limitado de símbolos que van desde el número 7, los signos más y menos, y hasta el símbolo de interrogación y otros pocos símbolos más. Este posible sistema de reclutamiento de personas con alto coeficiente emocional se autodenomina Cícada 3301, y los enigmas que se deben resolver para poder ser un hombre de negro abarcarían diferentes áreas de la ciencia, la cultura, la historia, la geografía, las matemáticas, la astronomía, el esoterismo, y con amplitud mundial, es decir que el que se encuentra ante uno de estos enigmas, para resolverlo no solo deberá valerse de aquellas disciplinas,
sino que también deberá recorrer ciertas partes del mundo, o si lo anterior le es imposible, poder contactarse con gente de diferentes lugares del mundo, a manera de control remoto humano, para solicitarles que le indiquen ciertas claves o la clave prosiguiente hasta arribar a una solución. ¿Qué sucede después de allí? Pues es todo un misterio, tal como los hombres de negro. Pues bien, exploradores, hemos recorrido juntos un largo trayecto en nuestra nave de enigmas, analizando a los hombres de negro y lo que ellos logran hacer con las personas que intentan declararse poseedores de una verdad extraterrena o extraterrestre. Y dejo una pregunta en el éter. ¿Qué harías tú si te encontraras algún día con que vives muy cerca de evidencias que indiquen o hagan suponer a los hombres de negro que te encuentras en posesión de lo extraterreno, de lo extraterrestre? Allí dejo la pregunta para que las evaluemos entre todos. Pues bien, y por supuesto que la última palabra la tienen ustedes, o mejor dicho, entre todos. Muchas gracias por vuestro tiempo en ver este programa, y si mi canal es de vuestro agrado, no olviden darle like al presente video y de suscribirse. Ahora me despido hasta los próximos enigmas de otros mundos.